no pueden consumir alimentos dentro del laboratorio, ya están en tercero. Ya tengo clase con los niños de primero y les tengo que recalcar esto, y ustedes en tercero lo mismo. No, la idea es que todos vengan como la mayoría, respetan su uniforme, etc. ¿Ya? Para no tener problemas después con jefatura que me indica que yo soy demasiado blando con algunos. ¿Ya? Y la idea es que seamos transversal para todos. Como les comentaba, estos tres grupos van a tener que analizar ahora un posible caso que les voy a dejar. Pero antes de eso, recuerden que la evaluación kinésica que hicimos y hablamos en cátedra, apuntábamos al individuo como un ser biopsicosocial. O sea, no solamente estamos trabajando con un paciente que tiene una patología, sino que vamos a ver a un individuo que tiene un entorno, y ese entorno también va a estar ahí jugando un rol importante en el desarrollo de nuestro trabajo. Y nos preguntamos, ¿qué hace el paciente? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? No solamente vamos a ver que lo haga, sino que a nosotros nos importa que la calidad del movimiento ojalá sea lo más idóneo posible. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el kinesiólogo para poder evaluar y tratar este tipo de usuarios? Tiene hartas cosas que evaluar. Lo primero, tiene que ver si el paciente es capaz de girar en cama. ¿Sí? Si el paciente puede lograr una posición supina a una posición SBC. ¿Qué sería eso? Sedente al borde de la cama. Muy bien. Tercero, que logre esa posición y la mantenga, esta es sedente al borde de la cama. Luego pueda pasar a una postura bípeda y finalmente mantener esa posición, y lo ideal, que recupere la marcha, que es la funcionalidad. Entonces vamos a utilizar solamente como un pequeño recordatorio. Acuéstense. Vengan a ver a su compañero conmigo. No, si está normal. Ya necesito mi que por favor quiera hacia la derecha. Eso lo voy a hacer en la casa. A la izquierda. Así lo hacen normalmente. No, quiero ver, como que la peli manda todo el cuerpo. Tira de nuevo hacia la derecha. Usted va a decir si hizo bien a la izquierda. Ya. Ahora trata de mantenerte subido. Y de ahí trata de sentarte al borde de la camilla, para este lado. Como tú lo haces normalmente. Bien, ahora acuéstate y siéntate al borde, pero para este lado, para que te vean como compañero de la. Ya. ¿Algo que se vea complicado? Párese, por favor. Camine. Y eso es lo que tiene que lograr con un paciente que va a estar con muchas secuelas. ¿Ya? Pero ahora, a su ojo de evaluador, ¿cómo lo hizo el amigo? ¿Cómo sería el giro? Expréselo con su cuerpo, así le idea que lo vean. O díganle a la Nicole cómo puede corregir, no sé, lo que ustedes tienen conmigo. Pero yo no sé si a lo mejor por flojera. No precisamente porque no puede. ¿Ya? Se supone que cuando el cuerpo debe girar, tiene que cruzar la pierna y el brazo. Pienso que fue como un movimiento muy inestable. Ya. Pero eso que así gira. Ya aprende a girar. Pero ese es el detalle. Vamos a tener tantos pacientes con tantos diagnósticos, con tantos estilos de movimiento, que lo que necesita un kinesiólogo es ojalá tener instrumentos objetivos de evaluación. ¿Ya? Porque si me guío solamente por la observación, para mí lo hizo. Inclusive la gimnasia de cabrilla, entonces ¿qué me puede decir si fuera un paciente real? Falta fuerza. Pero a lo mejor hiciste flojera, son las 4 de la tarde, ya, etc. Por lo tanto, esto que ustedes ven acá, que lo hicieron súper bien, para un paciente es un tema. Poder moverse y poder tener independencia desde estar en su cama a pararse y caminar, pueden pasar meses o años si el tratamiento no es el adecuado. ¿Vale? Y obviamente va a depender del estado en el que esté, en el estadio que encuentra por paciente. Entonces, evaluamos por sistemas. Nosotros necesitamos saber cuáles son los sistemas que están más operativos y cuáles no para empezar a optimizar nuestro tratamiento. Lo primero, evaluamos el sistema cognitivo y el nivel conductual. Tengo herramientas para evaluar la conciencia. No saco nada con hacer una técnica de tratamiento con un paciente que no me está escuchando o un paciente que está nubilado, porque no va a tener interacción. No va a haber neuroplasticidad porque estaríamos moviendo por mover. No es la idea. Hay que tener un movimiento con conciencia. ¿Cómo yo evalúo la conciencia? Escala de Glasgow. Ustedes saben ya más o menos cómo aplicarlo y de la mañana lo vimos también con el caso del TEC.
Se aplica también como una referencia más que nada para tener un dato. La atención, lenguaje, memoria y las praxis, estas cuatro, si se acuerdan, sobre todo estas tres, son funciones cerebrales superiores. O sea, necesitamos hacer evaluaciones, preguntas, si el paciente está atento o no a quizás ciertas instrucciones. Y también hay test que te permiten saber cómo está el tema cognitivo. ¿Ya? Porque yo, para mí, si un paciente me dice hola, sí, no, para mí está bien porque me está respondiendo, pero a lo mejor para otra persona necesita más información. Y así vamos a empezar nosotros a decir, oh, yo lo hago bien, tú lo haces mal. No. La idea es tener siempre todo como a nivel objetivo y que no sea nada subjetivo. El sistema perceptivo sensorial, ustedes lo saben hacer. ¿Cómo se evalúa la sensibilidad? ¿Lo vivieron en el práctico? ¿Qué tipo de sensibilidad ustedes conocen? Sensibilidad superficial, profunda, la mixta, saben cuáles son, qué estímulo aplicar y tengo que ver si el paciente tiene ese sistema somatosensorial trabajando, sistema nervioso periférico, si lo quieren ver así, y acá también, sistema visual, sistema vestibular, que son parte de los pares craneales. Usted está más o menos ya habituado a esto. El equilibrio del octavo y el visual, ¿cuál sería? El segundo par. Y así voy sacando toda esta información si es que yo respeto también el mismo protocolo. Esto sí, sistema neuromuscular, tengo que evaluar el tono. Ustedes saben cuáles son las escalas que se pueden aplicar. En este caso, si hablamos de un paciente con ACV, lo más seguro es que sea una espasticidad. ¿Ya? Que sería con la escala de Ashworth. Pero los que leyeron el libro, ¿siempre hay espasticidad? En el ACV, en donde no puede haber espasticidad, ¿en qué etapa? ¿En la primera, la segunda, la tercera? La primera. Exactamente. En una etapa aguda, en la hipertonía todavía no aparece. Y va a aparecer otro fenómeno que también lo tengo que evaluar. El placing y el holding tienen que ver con, ¿lo han escuchado? Yo creo, más de alguna vez al frente lo tienen que haber escuchado. Son capacidades musculares acá de mantener la posición y mantener ciertas posturas sin tener complicaciones de compensación, etc. Si hay movimientos involuntarios, temblores, etc. Si hay buena activación muscular y si hay buena coordinación. También tengo que evaluar eso. Otro punto importante, ver características del sistema musculoesquelético. Evaluar la fuerza, el trofismo, el ROM y la flexibilidad. Todo esto usted ya lo sabe hacer. Sabe con qué medir la fuerza, tiene 3 escalas para hacerlo. Sabe cómo medir el trofismo, cómo se medía, perimetría, con quién se comparaba, con el otro lado. Los rangos de movimiento se los saben todos porque ustedes pasaron por biomecánica y se saben todos los ROM. Y las pruebas de flexibilidad, hay algunas que ustedes conocen más que otras quizás, pero saben cómo evaluar si un músculo tiene o no tiene la plasticidad necesaria. Esto de acá también es importante, estimados. Ustedes tuvieron un año de formación de actividad física. ¿Cómo puedo evaluar el nivel cardiorrespiratorio, pero contextualizando a un paciente con ACV? ¿Qué pruebas ustedes podrían hacer? ¿Seguimiento? ¿Una arena? ¿El de Cooper? ¿Con qué instrumento va a medir el sistema cardiorrespiratorio? Sobre todo la capacidad de la vida, porque hay pruebas que son de pista, otras pruebas que son medidas, otras que son quizás más no tan objetivas. ¿Cuál conocen ustedes? ¿Cómo evaluaban ustedes su propia capacidad cardiorrespiratoria? ¿Cuál fue su mejor naveta? Cuando lo hicieron alguna vez en su vida, yo creo que más de alguna vez lo hicieron. El curso of naveta, ¿cómo se llama? Periodo, etc. ¿Podemos hacer eso con una persona secuela de ACV? Quizá en la parte final de su tratamiento, pero no creo que sea quizá lo más bueno. Pero ustedes conocen el test de esfuerzo, pero sí ya tiene que ver con la respiratoria, pero el test de los 6 minutos. El test de la caminata, o en este caso el test de Roscoe, o el test de la milla, también se puede servir como una especie de precursor para evaluar. Y hay varios test que se pueden adaptar a este nuevo sistema que quizás se está reiniciando o que está tolerando quizás una nueva forma. La tolerancia a los cambios de postura, ¿ya? La famosa prueba de presión ortostática, ¿se acuerdan que la conversábamos? ¿Cómo usted sabe que un paciente se puede levantar y que prácticamente así dice, ya él lo puede tolerar? ¿Qué teníamos que hacer? Y yo digo a lo mejor, por ejemplo, la mejor está asegurada en una CDF, acuéstate. Y el objetivo del médico fue, por favor, hay que llevarlo con la hipometría. Y usted como kinesiólogo lo va a hacer así, ya, te paro el tiro. ¿Qué puede pasar cuando uno está en supino o una posición más baja y pasa una posición más alta? ¿Cómo reacciona el cuerpo? Se va a desplomar. ¿Y cómo se
Tenemos que llegar a acostarse, sentarse, estar acostado. En el piso, inclusive puede ser. Llegar a soñar. Tiene que estar bien acostado. Eso, bien. Entonces, lo más rápido posible se van a poner de pie. A la 1, a las 2 y a las 3. Rápido. ¿Qué pasa? Pues se pegan. ¿Hay algún cambio? ¿Pueden hacer alguna cosa? Ya. Cuando hay cambios de posiciones muy rápidas, lo que pasa es la presión, como viene a ser aquí, tiende a bajar o tiende a aumentar, inclusive dependiendo del esfuerzo. La prueba de presión ortostática tiene que ver con esto, con la tolerancia a un cambio de posición. Se le toma la presión al paciente en supino, con cualquier esfigmomanómetro, vemos la medida. Lo más seguro que si usted ve la ficha clínica, el paciente va a salir 120-80, es la mentira más grande del mundo, porque esa ya delirio casi. Pero van a tener una presión estable. Si el paciente al sentarse o ir de esa posición supina al sedente, no hay cambios en su presión, el paciente está tolerando esa posición. Y luego de esa posición sedente a la posición de pie, no hay cambios tampoco muy significativos de 20 milímetros por mercurio aproximadamente, el paciente lo está tolerando bien. Entonces el paciente acá tiene 120-80, usted lo sentó y quedó con 100, ¿ya? No está bien porque está dentro de lo normal. No tiene que ver con el nivel, tiene que ver cuánto bajó. Ya estamos cercanos a un descenso importante, porque el paciente va a tolerar en ese momento, ustedes lo toleraron bien, pero después para dar el primer paso, ¿ya? Y pum, el paciente se cae. Entonces tenemos pruebas para medir eso, que sería la tolerancia, como les decía, o la prueba de presión ortostática para los que quieran ahí anotar ese detalle. Y también tenemos que evaluar esto, sobre todo los que van a estar en el hospital, el sistema tegumentario o la piel, si hay presencia de heridas. La piel en sí es un indicador de salud fundamental. ¿Qué pasa si su piel se torna amarilla? Te está diciendo que está pasando algo quizá a nivel biliar o hepático. ¿Qué pasa cuando usted se pone azul? Para un compromiso, disminución del oxígeno, aumento del CO2, está la hipoxia, la hipoxemia, términos que ustedes están hermosamente ya todos. ¿Qué pasa si la piel se pone oscura, negra, de un tono más oscuro? O sea, sin instalar racista, ¿no? Proceso necrótico, ya está dañada si no se la piel. Si usted se pone de un tono, o su piel se pone de un tono rojo, usted se ve acá que está todo rojo, inflamado, lo más seguro que hay un eritema o algo que está inflamando la zona. La piel te va a dar muchas indicaciones, sobre todo los pacientes con ACV, ¿qué te puede indicar? Si hay buena irrigación. Si no hay buena irrigación, o si el paciente está mucho tiempo en una sola posición, aparecen las UPP. ¿Conocen las UPP? ¿Cuáles son? ¿Qué significa UPP? ¿Conocen las escalas? Ya no se llaman escalas. Usted le dice escala a cualquiera que está afuera, lo va a se llaman úlceras por presión. ¿Ya? Estas úlceras por presión se van a ver en pacientes que están casi postrados, en donde las salientes óseas van a estar comprimiéndola, en este caso la piel, disminuye la irrigación, el paciente pasa de un infarto en el tejido a una necrosis del tejido, inclusive se puede ya ver ahí la herida, y ustedes en el hospital lo más seguro que vean, a pacientes que lo querían analizar, donde se ve el sacro, ¿ya? Y lo tienen que dejar expuesto para que esto se recupere, si lo tapan, lo curan, hay una bacteria, el paciente le puede dar una sepsis. Entonces, hay muchas cosas que usted tiene que tener en consideración al momento de trabajar con un paciente con ACV, ¿ya? Pero esto es general. Si usted respeta el protocolo que ya conoce, el famoso ABCD, que ya lo vimos, va a poder quizás completar harta de esta información. Habría que agregar un par de cosas más, pero ya están preparados ustedes para poder evaluar a un paciente con ACV. Evaluar, puede faltar a la respuesta también. El tratamiento kinésico, chicos, va a comenzar ¿cuándo? Cuando yo lo digo, no. Cuando esté el paciente clínicamente estable. Y cuando clínicamente va a estar estable, cuando el paciente le dé, vamos a la kinesiología porque es el responsable directo, el médico, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tiene un paciente que está con un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, necesita sí o sí esperar que el médico le dé la orden, porque si usted lo levanta, lo mueve, puede provocar que quizás haya otro aneurisma, genera otro accidente hemorrágico.
O el isquémico también. Usted tiene que esperar a que el doctor le dé el vamos, porque si no puede usted movilizar un trombo, hacer un colapso de otra arteria, y usted en vez de tener un paciente con una ACV, tiene 2 ACV y uno usted se lo provoca. Por eso es importante tener esa claridad respecto a lo que dice la literatura. Tiene que estar clínicamente estable, donde estén los valores hemodinámicos, ojalá lo más estándar posible, la presión, la saturación, etc. El paciente se encuentre relativamente bien y tengamos el vamos del doctor, y así nosotros vamos a trabajar en esto. Y ese es el objetivo que tenemos que trabajar todos, ojalá. Cooperar que el usuario o el paciente se logra adaptar a sus déficits. Porque muchos colocan, voy a volver a dejar al paciente tal como estaba, y a veces no se puede lograr hacer. Porque el daño es tan masivo que no se puede quizás retomar todo lo que él hacía antes. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el paciente es no empezar a tener un factor acá psicológico, porque muchos pacientes con ACV lo que hacen es, este lado no lo ocupo, este lado ya no existe, y me quedo con el lado que yo puedo mover, y empezamos con esta negligencia. Y eso es labor de usted, decirle no, tu cuerpo está en una nueva posición, está en una nueva, por así decirlo, etapa. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ello y no olvidarte, sino que no dejarlo hacia el azar. Por lo tanto, usted como kinesiólogo va a tener que sí o sí reconocer 5 grandes funciones, que va a ser prevenir y tratar alguna complicación. El encamamiento prolongado es una complicación que puede aparecer. Entrenar al usuario para que su máxima independencia funcional es lo ideal. Lograr que se adapte a este nuevo entorno, pero no solamente física, sino que socialmente igual. Reintegrarlo a la comunidad, que ese es el lugar que se le olvida siempre. Muchos de nosotros rehabilitamos al paciente y lo dejamos ahí, ya está listo, no, tengo que reincorporarlo lo que hacía antes, ya sea si era trabajador, si participaba en algún baile, etc. Aquí vamos de la mano con el terapeuta ocupacional, ¿sí? En este punto sobre todo. Y el quinto, si logramos todos los foros interiores, mejoramos la calidad de vida del paciente. ¿Ya? Todo eso va a ir en beneficio de que el usuario pueda adquirir nuevas habilidades, ¿ya? Y aprovechar estas potencialidades que tiene y no fijarnos solamente en los déficits que va a tener, ¿sí? Entonces, como ustedes ya son kinesiólogos con formación, ya están en un nivel intermedio, van a hacer un trabajo grupal y lo van a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Cada grupo, por favor, ahora agrupense como estaba. Para que se muevan los 3 grupos, van a tener que pensar, ¿ya? Porque una de las etapas del paciente, sobre todo la rehabilitación, va a ser cuando esté descansando, esté en su cama, y ahí va a pasar harto tiempo. Entonces usted como kinesiólogo va a tener que educar a su familia y al mismo paciente en que va a tener que mantener ciertas posiciones, y hay posiciones que son más beneficiosas que otras. ¿Ustedes conocen el supino? ¿Conocen el prono? ¿Decúbito lateral? Ya lo tienen claro. Quiero que ustedes en 5 minutos, no más, me van a señalar 3 cosas. ¿Cuál es la mejor posición para dejar a un paciente con un accidente vascular? De las que nombré, puede ser un accidente cerebrovascular, en este caso, la posición en supino, posición en prono, decúbito lateral pero sobre el lado afectado, o decúbito lateral sobre el lado sano. Tienen 4 opciones. Me van a decir de esas 4 cuál es la que van a beneficiar o va a dar más beneficio al paciente, y cuál creen ustedes que es la que va a generar más complicación al paciente o no va a ser tan beneficiosa, ¿sí? Y ese análisis lo van a hacer ahora. ¿Ya? Vamos. Ahí después yo les voy a dar el contexto del usuario, pero quiero que ustedes piensen en estos 5 minutitos no más. Supino, prono, decúbito lateral sobre el lado afectado o sobre el lado no afectado. ¿Cuál de las posiciones de esas 4 es la mejor y cuál es la que lo puede complicar más? Vamos. Sin usar el teléfono. Gracias. Gracias.
Colegas, segunda cosa que más, tercera cosa, porque estoy viendo la primera, ¿cuál es la función más beneficiosa de esas cuatro? La segunda es quizás la que va a tener mayor complicación, o quizás la digamos que no tiene la complicación, sino que es la menos beneficiosa. Y la tercera cosa, mientras están discutiendo ahora, es que me digan cada cuánto tiempo creen ustedes que es lo ideal en cambiar de posición a un paciente que está comprometido de su movilidad. Cada 5, 10, 20, 3 minutos, horas, días. Ustedes ven, está que no hay una pequeña inclusión. Le quedan 2 minutitos. Esa discusión que salió ya, esa idea de 4 la vamos a llevar a la práctica. ¿Sí? Vamos a trabajar acá en la academia. ¿Algún grupo voluntario? Nosotros Ya que están acá, necesito ir a silla de ruedas. Muchas gracias. ¿Qué pasa en el paciente? ¿Ya qué pasa en los pacientes? ¿Tiene que vivir la experiencia? Ya, toma asiento. Chicos, para los que leyeron el capítulo o los que lo van a leer y van a hacer ese resumen que les pedí, ojalá lo pueden hacer a la brevedad, el ACV va a tener 3 etapas, ¿ok? Y esas 3 etapas van a tener ciertas características que ustedes van a tener que recordar sí o sí. El primer grupo va a representar a la primera etapa de la ACV, que es la etapa que se conoce como fase aguda. Esta fase aguda se caracteriza porque el paciente está recién ya posterior al daño que se generó con el ACV. Y su característica principal es la hipotonía, no la hipertonía. ¿Por qué se produjo esa hipotonía? ¿Por qué se puede producir una hiporreflexia? ¿Por qué se puede producir una hipostesia? O sea, que se bajan todos los niveles. Debido a que, producto del ACV, si ustedes se acuerdan, las neuronas entran en un proceso de hibernación para protegerse, para no tener ese déficit metabólico. Lo que provoca que, si por ejemplo el ACV, que en este caso tuyo va a ser un ACV izquierdo, esto es un glóbulo izquierdo, va a generar que todo el cuerpo derecho, en su mayoría, baje su actividad y aparezca una hipotonía muy marcada. Esta fase también se conoce como la fase flácida del paciente, donde el ACV dejó esta secuela. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo dura? Puede durar horas, días, semanas, hasta meses, pero no he visto que dure más allá de 1 o 2 semanas. Porque el sistema trata de volver a incorporarse lo antes posible, va a depender mucho de la magnitud del ACV. Pero si se fijan, en este periodo agudo, donde aparece la hipotonía como parte fundamental de su característica, yo puedo aplicar aquí inclusive la escala de cambio en una fase inicial porque es para la hipotonía. Yo tengo que tener estrategias para qué? Posicionamiento en la cama, cambio de posiciones, justo lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Porque en esta etapa el paciente va a tener un helicuerpo que no lo va a mover, no va a poder hacer ningún tipo de actividad. Entonces, ¿qué van a hacer sus compañeros ahora? Van a preparar el helicuerpo y la van a posicionar en donde ustedes crean en la mejor posición, pero el ACVD ya comprometió todo su lado derecho. O sea, el lado comprometido es el lado derecho. Único, el lado derecho, nada. Nada. Déjate caer ese peso muerto. El izquierdo sí funciona. ¿Ya? Por favor, posiciónenla, no le estoy pidiendo la forma, porque esto lo van a ver con el profe Eduardo. Como todavía no lo ven, donde va la silla, se va a mirar de abajo hacia arriba, de hacia abajo, solo van a ir 3 kinesiólogos, una paciente en fase hipotónica, flácida o aguda. Y como vayan observando, quiero que vean más que nada. Después les voy a preguntar por qué es así, por qué la otra no, pero coloquen la posición. Le preguntaba a usted si uno lo levanta o entre dos. Está en una fase hipotónica que la persona sola, el cuerpo izquierdo no es capaz de poder moverse solo. No, todo lo que tiene que hacer con asistencia. 2 personas lo. Y hasta 3 si quieren. ¿Ya? Si quieren tener la presencia ya, pero cambio. está ahí el casco blanco de la aplicación.
por ejemplo, a la familia, que no tiene quizás conocimiento de cuáles son las posiciones. El supino también puede ser como una indicación como muy boca arriba, ¿no es cierto? Esa es la posición que es boca arriba. ¿Por qué? ¿Qué fundamentos tendrían ahí ustedes? O sea, dijimos varios puntos. Ya. Por ejemplo, yo creía que era por el tema de la respiración, Ya, ¿no? ya que en la posición se supone que como cómoda para que el flujo de aire pase adecuadamente. Alga ya está bien. El otro que dijo, lo de la circulación. Le poníamos así, quedaba con algo atrás, para poner el horno. Buena actriz. Ya. Ok. Y también que ella misma se ayudara con su brazo que estuviera muy a hacer el progreso y precisarse los dedos y mantenerlo acá en la zona del estómago. Ya. Bien. Y también de que ayudar a movilizarse con el otro, con el lado que tenía movilidad, el mismo segmento que tenía, porque muchas veces tienen miedo de movilizar ese. Hay varios factores que pueden influir en que ellos puedan incorporar el lado afectado. Al igual que estirar el brazo hacia arriba, igual para tener. Recuerden que está en una fase inicial aguda, que quizás necesite un movimiento, no hay que hacerlo, pero se entiende. ¿Cuál sería la que usted no consideraría muy idónea para el paciente? Pónganse de acuerdo. De cuello lateral, de boca abajo. Apoyar en la zona afectada. En la zona afectada, coloquen ahí, usted no se mueve, usted. Ya, coloquen la de la isla. De la isla. Fierraza en los dedos ahí. El hombro, ¿cómo quedó ahí? De partida ahí. Ya. Queda de la aplanada del corazón. Eso O sea, fue el cuello lateral sobre el lado afectado no sería como lo más recomendable. Muchas gracias. ¿Cada cuánto tiempo ustedes cambiarían a la compañera de posición para que no sufra una muerte? ¿Ya? máximo 4 horas. Pero como pongan intervalos de, si dicen usted media hora a un paciente y a la señora no puede ser entre media hora y 4, créanme que la señora lo va a cambiar cada 4 horas. Media hora. Ya. Ok, muchas gracias al primer grupo. No voy a dar ninguna opinión, pero. ¿Ya? No, ya se recuperó. Para que ya, muchas gracias. ¿Quién quiere venir en una segunda etapa? Para mí. ¿Otro grupo voluntario? Que deja primero a su paciente sentado. ¿Usted quién va a hacer la opción? Jóvenes, la siguiente etapa de una CD es sí o sí la fase en que quizás vamos a ver mayor cantidad de cambios en la fase subaguda o en la fase espástica. ¿Ya? Esta fase ocurre obviamente posterior a esta fase inicial. Recuerden que la hipotonía se puede ver durante días, semanas, que es lo más habitual, no tanto en meses. Pero si ustedes van a las investigaciones, muchos autores dicen que un paciente con ACV, independiente de qué etapa esté, si no se recupera bien, inclusive puede tardar hasta 2 años en recuperarse. ¿Ya? Entonces hay algunos que se recuperan mucho antes, otros que se recuperan con mucho más compromiso. Y acá sus compañeras van a tener a una usuaria que está en una fase espástica, con una ACV que fue en el lado derecho, por lo tanto su lado izquierdo está en una flexión mantenida y su pie izquierdo, todos sus extremidades en una extensión con una rotación interna de cadera. Eso, y manténgase ahí, pero pura. ¿Ya? Exacto. ¿Qué van a hacer ustedes? Con esa usuaria, que está en una fase espástica, la van a posicionar. ¿Ya? Pero veamos ahora la espasticidad de otra manera. ¿Cómo hemos visto la espasticidad desde que la empezaron a conocer? Como algo como es, que es atípico, que es anormal, que es malo inclusive. ¿Cómo creen ustedes ahora que esta espasticidad, que me está demostrando algo bueno o es malo que pase una fase espástica al paciente? Es bueno, porque significa que hay contracción, aunque está como muy. Excelente razonamiento. ¿Qué quiere decir? Que si está en una fase flácida y después vamos a ver una espasticidad, quiere decir que el músculo se está cortando, que se está activando, que el sistema está mandando señales y hay una respuesta. No es la mejor respuesta, pero hay activación muscular. Entonces la espasticidad te va a dar el pie a que, ya pasamos a una segunda etapa, el sistema se está renovando, se está reiniciando.
¿cuál es la labor como kinesiólogo? La primera etapa, la fase, en este caso hipotónica, mantengo rango articulares, flexibilizo la articulación, le doy propriocepción, todo lo que ustedes quieran, para prevenir que después, cuando pasa la fase espástica, sea acá marcada. Aprovecharon todo eso. Por favor, mientras tanto, coloquen a su compañera. Usted, ese lado, ahí, nada, para el derecho, sí, el izquierdo está, pero así, duro. El otro. El primero de allá. El carne, el otro. El primero de allá. Tienen figuritas. Mira, tiene una manillita ahí, saca hacia afuera. Eso es para que no se quede. Entonces, mientras su compañera posiciona, recuerden, la espasticidad, ¿por qué da ese patrón flexor y este patrón quizás más extensor? Es porque ya no dan tanta información al cerebro por la vía corticospinal, porque esa está dañada, tiene una complicación. Va a mandar todo por el sistema extrapiramidal. Pero para las personas que tienen la CDE, sí o sí tienen que ser funcional. Tienen que ser. Entonces, sí tienen que ser básico y luego va a ser la realidad. Hay que empezar a revisar desde la fase aguda, desde la hipotonía, prevenir que la espasticidad, porque va a aparecer, ojalá aparezca, no sea tan marcada, ¿ya? Y que esa espasticidad la vamos a controlar para que pase después una etapa. ¿Sí o sí? Así la dejaron. ¿Supino también? Ahí, con flores, algo, porque está como demasiado supino. Sí, seguimos, saquen. Saquen la manilla. La manilla, la manilla. Más afuera, más afuera. Vamos a hacer un tutorial, profe. Vamos a hacer un tutorial. Vamos a hacer un tutorial. No, después cuando vayan al hospital hay esta y hay otra que son con motórica. Pero les dejamos entonces la mejor posición, al igual que el grupo anterior, con su firma. Ya. Yo no sube. ¿Y eso qué beneficio? ¿Por qué llegaron a esa conclusión? No, que no. Ya. Y aparte tiene como un rango de movimiento más amplio en general, porque como no está de lado o doblado, es como más estable para hacer también otras cosas. Vale, ¿y la peor? ¿Y la peor posición según su criterio? Al final es el general el lado lateral, pero sobre el lado está bueno. ¿Ya? Porque ahí... Pueden hacer dos cosas a la vez, vamos conversando mientras cambian el paciente. Lo que sí suba la balanza para que la compañera no se vaya ahí de eso. Jamás sobre el paciente. De la vuelta. Porque eso mucho tiempo en ese lado no afectaron hasta lograr los nervios que tenía el lado que tiene como bueno, y aparte como que bloquea todo el movimiento y como no controla muy bien la necesidad del nervio. Entonces el lado comprometido de arriba, el lado afectado, pero el lado no comprometido abajo. Para mantener ahí la posición. ¿Ya? ¿Y cada cuánto tiempo van a cambiar a su compañera de posición? Cada 30 minutos. Van a ver una serie y la van a ver. Buen criterio para la compañera. Muchas veces se recuperó porque fue a una clínica. Estimados, Para niña, ustedes tenían el caso 3. ¿Ya? Ahora responde. Vamos a llegar a conclusiones porque hay muchos mitos respecto a esas cosas. Pero, estimados, esto que aparece acá se lo voy a entregar cuando termine este laboratorio. Obviamente voy a subir esta proyección. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí está lo que vamos a observar. Hay una hipertonía, una hiperreflexia. O sea, lo que vemos es una reactivación del sistema nervioso. Lo que falta ahora es modular esa activación. Los objetivos van a ser manejar esa espasticidad para que el paciente ojalá pueda aprovechar esa activación muscular para reeducar ya sea la postura, el movimiento, la funcionalidad, etc. ¿Ya? La espasticidad es la etapa en la que más tiempo van a encontrar al paciente y lamentablemente es la etapa en donde ustedes van a tener quizás la mayor cantidad de pacientes de la que llegan. Todo sería ideal si el paciente ustedes lo tomaran desde la etapa 1, a no ser que trabajen en el hospital, van a recién acceder a un paciente en la primera etapa. Porque ¿qué dice la
clínicas que dicen también la historia y la experiencia en base a los pacientes cuando llegan al kinesiólogo pasan semanas o meses después de que les pasó la serie. Entonces están en esta etapa espástica que nombraron sus compañeras, sí o sí. ¿Y qué perdimos? Perdimos todos los beneficios que podíamos haber hecho en la medicina. ¿Quién lo hace eso? En el hospital. Dejémosla. ¿Ya? Entonces tenemos que aprovechar eso, ojalá, que esté ahí, pero mientras más cercano a la fase inicial estén, más beneficios se pueden generar en el paciente. ¿Ya? En la tercera etapa, que es ya una fase crónica y que se entiende el término crónico como no es humano, que empeoró el cuadro, sino que pasó más tiempo. ¿Sí? En esta fase crónica ya el paciente está ya con una modelación del tono, ya el paciente tiene una deambulación en su mayoría de las veces cuando ya tenemos mucho avance. Por eso el paciente ahora no llega a silla de ruedas. Muchas gracias. El paciente llega a veces inclusive acompañado de algún bastón, netamente por un tema de equilibrio. ¿Ya? Entonces su compromiso va a ser, ¿saben el manejo de los bastones? Sí. Donde se colocan, por ejemplo, si él tiene una CD, igual que el caso inicial, con el lado izquierdo pero todo el lado derecho que tiene comprometido. ¿Dónde van los bastones? En el lado derecho. ¿En el lado sano o en el lado derecho? En el lado sano. Yo digo, ¿qué están cruzando? No lo podemos colocar en el lado parético porque el paciente no tiene espacio. Va a pasar de largo. Ahí sí, ya. Igual que subir y bajar escalera, todo tiene su ciencia, todo lo que le están enseñando lo tienen que llevar a la práctica. Pero el paciente que ustedes van a tener ahora se va a enamorar, va a poder ayudarlo, va a poder hacer varias cosas porque está en esta etapa 3, esta etapa crónica en donde ya, si el tratamiento fue efectivo, si el paciente pasó por un proceso de rehabilitación, va a tener una mejora en donde ustedes van a tener que ahora readaptarlo a su vida cotidiana. Y esa es la diferencia con la otra. Acá ya estamos reintegrándolo a la parte social, a su trabajo si es que estaba trabajando. Pero ¿cuál es el gran problema? Que llegue en esa etapa, pocos casos. O son los mínimos porque muchas veces la parte espástica queda, sobre todo si los más viejitos quedan mucho tiempo en esa etapa y no avanzan, y no avanzan, y no avanzan, y no es porque el tratamiento no sea bueno, sino que el paciente ya se quedó en esa etapa. No quiere avanzar, no quiere rehabilitarse, pasa en una etapa más psicológica. O sea, no es que todos los aceleros van a llegar a esta etapa, si el paciente joven llega mucho a esta etapa, ya que es la parte donde ya se siente un poquito más autónomo. Pero si van a ver un paciente ya un poquito más viejito, lo más seguro es que lo ponen en fase espástica, en espasticidad 3 o 4. Por favor, colóquenlo ahí en la posición que ustedes tienen conveniente, según su criterio, un paciente que ya se moviliza. Lo único que tiene es déficit de fuerza, estamos hablando de un M3 en el cuerpo derecho. Contra la gravedad, le puede pegar al pino si quiere. Con el palo, con el bastón, con el bastón. Hoy sí hay que esquivar, ¿sabes? Evasión, evasión. Está avanzado. Sí, gracias. Está potenciado. 3 kilos, un paciente, se sacó su... La zapatilla sacó solo. Un bio. Atiéndase usted, ¿cómo se quiere acostar? ¿Qué más le va a decir? Supino de nuevo, o sea, estamos llegando a un punto común. Todos dicen que el supino va a ser una posición bastante más beneficiosa que las demás. Saca la manilla, Felipe. Ese palito se saca para afuera. Digo que lo ponga primero. No dejan de yo un poquito que no se podía. Ustedes lo dijeron, ustedes. No, no. Acostado como el exorcista, en el aire. ¿Qué cosa? Ok, entonces la mejor posición sería esa. ¿Sí? Ya, ahora, ¿por qué? ¿Qué beneficio daría en este paciente en esta etapa quizá? Porque está muy bien que ustedes están empezando a hacer el curso que va a depender quizá de la etapa en la que esté y la posición que yo podría predominar. De ahí usted tiene un criterio de empezar a visualizar, pero el supino predominó en este grupo. ¿Ya?
que acá esto le tocó relativamente más sencillo, un paciente más funcional. ¿Ya? Igual hay que tratar de evitar ciertas posiciones, pero ustedes creen que su vino lo va a dejar quizá con mayor producción. No es mala idea. ¿Ya? Y la peor, la que usted le diría, ¿sabes qué? Tú no duermas en prono. ¿Por qué no? Por la posición del cuello, porque igual puede ser incómodo. Tiene más contras que todo según los criterios que están. Ya, muchas gracias. Entonces, creo que se la habilitó ahora. Estamos ya. Tercera etapa, estimados, acá, ¿qué estamos buscando? Potenciar al paciente. Tienen que recordar que está la fuerza, la potencia y la resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza, la potencia y la resistencia? Como característica de sí, el músculo. ¿Cuándo un músculo es fuerte? Ya, cuando ves el lado tiene una resistencia alta. Pero ¿cómo hay diferencia la fuerza de la potencia? Con la velocidad. Ya, el músculo logra el mismo efecto, ya, pero lo hago para el tiempo corto, o sea, una fuerza más explosiva, por así decirlo. ¿Ya? Y la resistencia tiene que ver acá. Ya, más que nada mantener la fuerza o mantener esa contracción durante más tiempo. ¿Ya? Hay músculos que van a ser de potencia, como la de las extremidades, otros más de fuerza o de resistencia, como la de la espalda, etc. Entonces no se tienen que olvidar de eso también. Cuando ustedes realizan a los pacientes tienen que ir observando cuáles son las características que tienen. Si el paciente se para y está en la cama como por ejemplo el último grupo, pero camina 2 o 3 pasos y se cansa, ¿qué falta? Parte cardiovascular y resistencia. ¿Ya? Y usted quiere empezar a hacer fuerza, no está como de la mano. ¿Sí? Ahora, para su deleite, les dejo acá cuál sería lo ideal. Los 3 grupos quedaron en consenso que en media hora, cada media hora el paciente lo van a ir cambiando. Ya, puede ser que el familiar en el hospital, puede ser que cada media hora, si que está buena onda. ¿Alguno de ustedes se ha hospitalizado? ¿Ha estado hospitalizado? ¿Cuánto tenía algún paciente? ¿Cada cuánto tiempo lo llevan? Cada 2 días. Cada 2 días. Entonces eso pasa en la realidad de otra. Yo por mí el paciente lo cambiaría cada 15 minutos, cada 40, ¿no? ¿Ya? La realidad es otra. Inclusive en un familiar decirle que lo cambie cada media hora, genial, porque el familiar hace ya, pero al tercer día, al cuarto día, teniendo la alarma, oh, ya tengo que moverlo o no, me voy a dar la vuelta, vuelvo, ya, media hora de nuevo, cuenta más, colapso, ¿ya? Por eso hay intervalos que son más prudentes, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ven ahora a un paciente y quieran enseñarle el tratamiento postural en cama, ojalá prevengan en que el paciente ojalá esté máximo 2 a 3 horas y después hagan un cambio de posición, que es más prudente quizás, ¿ya? Cada 2 o 3 horas se recomienda el cambio de posición del paciente, ya sea de decúbito supino, prono, lateral, como ustedes quieran, pero esto va a prevenir que el paciente tenga o retracciones musculares, o úlceras por presión, o daño a nivel tegumentario por excesiva presión, etc. Ahora, ¿cuál es la mejor posición? ¿Se repitió, no es cierto? ¿Ya? La mejor posición es el decúbito lateral sobre el lado afectado. ¿Ya? El decúbito lateral es una de las posiciones más importantes, sobre todo en las primeras etapas. ¿Por qué? Voy a decir, pero no, está vuelto loco. Cuando al paciente yo lo dejo 1 hora, 2 horas en el lado comprometido, si bien no tiene movimiento y no lo va a tener en una primera fase, ¿qué estoy generando acá? Presión, sensibilidad. Estoy estimulando las vías ascendentes, pero desde el punto de vista proceptivo, de sensibilidad. No es que el paciente va a estar acá y no es como quizás ustedes lo pusieron porque faltó ahí una técnica, un cojincito, porque estaba así, no estaba muy cómodo, pero hay posiciones como ustedes pueden ver acá que serían cómodas para un paciente que esté en decúbito lateral. ¿Qué aprovechamos acá? Que el paciente en esta primera etapa, sobre todo, en la fase más hipotónica, generamos acá presiones. Vean acá la mano se colocó en supino con la mano abierta, tienen como un orden. Pero acá estamos tratando de aprovechar que este segmento tenga sensibilidad o tenga acceso quizás a algún tipo de movilidad si es que viene alguien y lo mueve. ¿Por qué es beneficioso? Porque el lado no comprometido queda arriba y él va a poder quizás movilizar, traer o tomar algún objeto, entonces le da más funcionalidad. ¿Ya? No lo empezamos como a decir, no haga un movimiento, se tiene que mover. Luego viene el prono. ¿Ya? El prono también es una posición bastante beneficiosa. No se puede pensar porque todas las personas que están conectadas a ventilación respiratoria, el último recurso para que respiren mejor es que esté el prono. ¿Ya? La mecánica ventilatoria también cambia un poquito, ¿sí? Pero acá es algo
lo que pasa en, como les decía, en la familia, a los más chiquititos, no, que lo pongo en prono porque se puede ahogar, sí, pero este no es un prono, sino que es casi inclinado, ¿ya? Eso genera que el paciente pueda tener acá cambios de posición beneficiosos, porque acá ya no solamente va a estar, porque si se fijan, se de vuelta, ya apoyando el lado sano, sino que el lado parético o el lado que está quizás comprometido ya lo va a empezar a tener un poquito más libre y va a tener otra posibilidad de darle movimiento igual. ¿Cuál es la posición más compleja, entre comillas, fisiológicamente hablando, pero la más común? Es el supino, y es la que no genera muchos beneficios. Pero, profe, ¿por qué? Si están todos los pacientes que yo veo en el hospital, están todos en supino, porque están viendo la tele, o el abuelo que usted va a ver en la casa, el paciente está acostado con la mano acá, pero está todo en supino, ¿qué está viendo? Sí, el supino te permite socializar bastante, tú puedes hablar. Inclusive el supino es una posición en que a nosotros nos dice, ¿sabe qué? Estamos más avanzados humanamente hablando, somos como más desarrollados, porque la mayoría de los animales están en prono. Ustedes no conversan en prono, así como conversan en supino, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? ¿Se acuerdan qué pasaba con la cabeza de los más chiquititos cuando estaban acá y giraban la cabeza? ¿Qué pasaba con la extremidad superior? ¿Qué reflejo aparecía cuando hacía esto? Desde el punto de vista del sistema nervioso, al estar mucho tiempo en supino, se reactivan estos reflejos primitivos como el reflejo del cuello. El reflejo tónico cervical lo que hace, y también el laberíntico, que el patrón extensor se inhiba y el patrón flexor se aumenta. Por lo tanto, en vez de ir en pos de que el paciente se libere de esa CD, el supino lo que hace es activar vías nerviosas o vías motoras que son más primitivas, que facilitan esto. Ustedes cuando están acostados con supino, están así, viendo la tele, están acostados, van a dormir, están así. Cuando duermen y están de espaldas, ¿en qué posición aparecen después? ¿Y usted decidió dormir así? No, porque el cuerpo reacciona ante estos estímulos laberínticos, ¿ya? O el cervical. Por lo tanto, para el supino no es que no lo tenga que colocar, lo menos posible, ¿ya? Pero, profe, es que es la más cómoda para que vea la tele y ahí lo tenemos 6 horas viendo partido en la web. ¿Y tú lo vas a cambiar de posición? No, es que no quiero, que tengo que ver las noticias. Está todo el día viendo noticias también. Entonces hay que tratar de educar, ¿ya? Porque muchas veces pasa esto. Y el criterio no está malo, que ustedes digan, ¿saben qué? Es porque va a tener mayor campo visual, va a poder socializar. Sí, pero nos olvidamos de la parte neurofisiológica que el paciente con usted va a estar 1 hora, pero acostado va a estar 23 horas, entonces aparecen otros patrones, ¿sí? Ya esto, en etapas avanzadas, como ustedes vieron ahí, en una etapa crónica, que el paciente tiene más movilidad, no es tan importante, pero en la etapa 1 y en la etapa 2 es vital, que el paciente ojalá se pueda ir movilizando, ¿sí? Ahora, les voy a hacer una evaluación a ustedes, no con el otro. ¿Se acuerdan que había otras cosas que evaluar y había dentro de ella una evaluación cognitiva? Ya voy a ver cómo está su salud mental. O sea, más que la salud mental, voy a ver cómo está su capacidad de inteligencia. Vamos a hacer un test, ¿ya? Va a ser individual, así que vamos a ver cómo está, si la universidad ha hecho buenas cosas o malas cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay pruebas, chicos. ¿Se acuerdan que vimos al principio a la Nicole girando para allá, para acá? Después vimos que ahí, no está haciendo mal la Camila y la vimos que eso depende de cómo yo lo veo. Pero hay un test que permite saber si el paciente está o no está en condiciones para poder girar el tronco. Y se llama el Trunk Control Test, ¿ya? Entonces, más que decir que yo creo que estás bien, aplica ese test y el paciente va a estar bien o mal dependiendo de cómo hizo la evaluación. Y así vamos a ver varias evaluaciones. La escala de Bird para equilibrio, la escala de FMA, que es para extremidad superior, la evaluación MAS, que es para la actividad motora, pongan atención, la escala de Ashworth, que ustedes ya la conocen, la escala de Altameda-Van Gogh o el TUC, que también lo conocen, ya lo evaluaron con pacientes, inclusive el índice de Gartner, que ya lo vieron, la escala norteamericana para el stroke, que es el NIHSS, que también la nombramos, pero ahora la van a revisar, la escala de ranking modificada, y si no me equivoco quedamos con la escala de MOCA. Esa escala es la que les voy a hacer a ustedes en un ratito más, que es una escala cognitiva, una evaluación cognitiva, como está esa parte cerebral. Pero antes de eso, necesito que por parejas se acerquen, ¿ya? Pero que se acerque la pareja, no solo uno. Ven. Pero es cosa de horas, no tiene movilidad y no tiene quizás mucho profilo y el paciente ahí
genera esa Saluda. Estimadas parejas, esto es lo propio de la tele. A ver después. Ahora eres famoso. Bloguera. Saquen una hojita. Cada pareja saca una. Está dando todo. Hay algunas que son por qué, otras que están solitas. No, sacaste por ahí. No creo que sea fuerte. Quedó una que mi pareja no tiene. Véanlo, revísenlo y después vamos a ver. 2 minutitos para que conozcan el instrumento. ¿Qué es lo hermoso de todo esto? Que muchos de los test que les pasé están en inglés. Quiere decir que están en idioma nativo, que nadie lo tradujo mal. Eso pasa cuando a veces importamos. Ustedes pasan un test y lo traducen por una guía, o lo traducen por algún traductor medio raro. Le cambian una palabra y el test ya no aparece. Eso quita la cara para los así que no se preocupen. Si alguien tiene todos estos test, se los puedo pasar, no hay problema. Los tengo digital, así que lo pueden ocupar. Pero vamos a ir uno por uno, ¿ya? Se dieron cuenta que evalúan varias cosas que son específicas, ¿ya? En el caso de, chicos, el test del control de tronco, ¿a quién le tocó esa hojita? Es una hojita sola. ¿A quién le tocó esa hojita del control test? Chicas, ¿les tocó a ustedes? Ya. Con su nivel ahí de inglés 1, inglés 2, generando potencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué pruebas te está pidiendo? Dice brought to weak side, brought to strong side, y tenemos muchas cosas que tenemos que interpretar. ¿Ya? ¿Qué le está pidiendo? ¿Ya? Esta primera escala del Frank Test se la recomiendo para qué? Para que ustedes puedan ver la eficiencia de su tratamiento. ¿Ya? Yo aplico esta escala al momento de evaluar al paciente. Ustedes le evaluaron el protocolo completo, ustedes hicieron la evaluación de la sensibilidad paracranial y todo eso, pero ahora van a hacer pruebas específicas porque ustedes quieren saber si el paciente tiene un buen control de tronco. ¿Para qué? Para que se pueda mover en la cama, ojalá de forma independiente. Porque ustedes para levantarse de la cama tienen que activar el tronco. Entonces ustedes no van a poder decirle al paciente que tiene un tronco test muy bajo, oye, ¿sabes qué? Levántate y activa el tronco porque no lo tiene. Entonces su objetivo cuál va a ser mejorar el control de tronco dentro de todo lo que hace un kinesiólogo. Quizás, si se fijan, acá hay 3 escalas. Dice 5 puntos, 12 puntos, perdón, ahí 0, 12 y 25. ¿Ya? Los 25 puntos son cuando hace la actividad completa. O sea, todo lo que usted ve acá, estas 4 actividades, las logra hacer. O sea, tendríamos que ir pensando que el Frank Test o el test de control de tronco tiene 100 puntos máximo. Mientras más cercano a 100, mejor va a estar el paciente. ¿Bien? Entonces, como ustedes quizás más adelante quieren ver, saben que yo no sé si el paciente está ya en condiciones para que gire para un lado, gire para el otro, se levante solo, y para no tener esa duda, hago este test y ya tengo un valor puntual. Que rueda hacia el lado parético, que rueda hacia el lado que está más indemne, que se mantenga sentado al borde de la cama por 30 segundos y que se pueda mantener de pie, también es parte de este test. La misma etapa que vimos al comienzo, pero está graduado. Entonces imaginen que ustedes sacaron un test acá de, no sé, 50 puntos, porque logró 2 y la otra no la pudo hacer. Usted hace toda su activación muscular, usted hace todo su tratamiento kinésico, la línea de los chakras, la ecuanimera, lo que usted quiera hacer como un kinesiólogo. Y después vuelve a hacer la evaluación y si usted ve que ese Frank Test volvió a dar 50, entonces el tratamiento no sirvió. Entonces igual es bueno para nosotros empezar a visualizar, ¿saben qué? No estoy haciendo bien, no estoy haciendo mal. No es porque ustedes son kinesiólogos, vamos a hacer todas las cosas bien. Lo hacemos bien, pero no hay que estar ahí. ¿Cuánto debería dar un cambio? De la profesional, usted va a decir, imagínese, tiene 10 sesiones con el paciente. ¿Cómo le va a explicar a la familia que usted va a mejorar su trabajo? Usted en 10 sesiones le va a decir que lo va a estar caminando,
Si el paciente no logra alguna de estas actividades que se están pidiendo para evaluar, las pongo como ejercicio. Si el paciente no puede lograr hacer lado parético y no puedo hacer nada más, el ejercicio va a ser giro. Que tengamos que activar los discos, que se agarre con una cuerda y así voy trabajando. ¿Okay? Usen estas herramientas porque para algo están. Y yo creo que lo hacen bien ya no funciona mucho. ¿Sí? Segundo test, el que les tocó la escala de ver. ¿Dónde están? Es un test bastante largo y algunos les tocó la escala de ver. Ahí está. ¿Qué lee? ¿Qué medía la escala de ver? ¿Qué es lo que quieren que medía más o menos en forma general? El equilibrio. ¿Ya? Este equilibrio es más estático, va a permitir que el paciente nos pueda decir si está afectado o no. Son 56 puntos, ¿ok? En donde si el paciente saca más puntos, mucho mejor. Igual que el otro test. Mientras más puntos saco, mejor. ¿Ya? Si el paciente tiene pocos puntos es porque ya se va a caer porque tiene mal o un mal equilibrio. ¿Dónde podríamos trabajar esta escala de ver? Con los chicos de local. A mí sería bueno que lo pudiéramos hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Porque si se fijaron, es un poquito más larga de lo que quisiéramos. Pero te da un instrumento bastante, está estandarizado, está programado. Entonces ya, si quiero evaluar equilibrio, ya no voy a, no sé, les pregunto a ustedes. ¿Harían el test de estación unipodal en un paciente con una CD? No. ¿Por qué no? Porque está en una fase espástica. Le hacen el test unipodal porque se evalúa el equilibrio estático. Imagínense que tengo una CD izquierda. Me paro en el lado derecho, como levanto esta pierna si la tengo espástica. No voy a evaluar el otro lado. Me paro por el lado aparente. Entonces no está diseñada para CD, pero está así. Entonces ven, evalúan lo mismo, pero están ya un poquito más dirigidas a la población que usted quiere evaluar. El tercero, el FMA. Aquí me tocó también es un test bastante largo. El FMA superior. Ya. ¿Qué pruebas hace? ¿Qué pudieron describir ahí? ¿Qué es lo que le pedían al paciente? ¿Ya? Pero solamente FMA superior. Por ejemplo, si ustedes ven que hace esto, pongan atención por favor. Ustedes tienen al paciente que tome ese lápiz o lo que tenga, el paciente lo toma así. ¿Cómo lo van a categorizar? ¿Logró la actividad? Sí lo hizo. Para el paciente así, hoy lo logré. Pero usted como que yo se lo voy a decir, lo hizo, pero compensó por cualquier parte. ¿Ya? Entonces, en vez de decir, ¿saben qué? Yo no estoy diciendo que lo agarre, estoy diciendo cómo lo va a agarrar, cómo está la disposición de la extremidad, cómo está trabajando el hombro, el codo, la muñeca, para aceptar este test. Te permite saber en qué posición o cuál es la mejor, por así decirlo, movilidad que tiene, ya sea en cualquiera de los segmentos, tanto motora como sensitiva. Por lo tanto, ya no es tu ojo solamente, sino que es un test en donde te va a indicar el hombro abajo, la extremidad, etc. Y así tienes tú un dato bastante objetivo. La escala más es la escala motora. ¿Qué le llamó la atención de esa escala? ¿Qué evaluó? ¿Pero qué categoría están ahí para que la vean como quiero que diga? ¿Ya? ¿Categorías? Sí. Por cada como posición, habla de punto supino, que hay que llegar a Ciertas posiciones. como de la sí. Entonces se fijan en una escala como la que estábamos hablando al principio del tronco, pero ya no solamente el tronco, sino que el cuerpo completo. Ya es una escala un poquito más avanzada. Y esta vez habla mucho De la movilidad en general. Entonces también es bueno para ya un paso más adelante. Si tiene, por ejemplo, su paciente tiene 7 puntos, o mejor dicho, acá tiene que haber, sí, la escala es de 7 puntos. Uno más de 7 está espectacular, ¿ya? Porque es el puntaje máximo. Le dan un punto por cada movimiento, y si tiene una escala 4, le tenemos que ir graduando, pero mientras más cercano al 0, peor va a estar el paciente. Entonces se indica que todas las escalas están viendo hacia arriba, o sea, mientras más puntos saca el paciente, mejor. Ranking modificada. ¿Qué le llamó la atención de esa escala de ranking? El nombre, digamos, un grupo ahí de discapacidad. ¿Ya? ¿Son antiguos? Son antiguos. Son test antiguos. ¿Ya? Y tiene que ver más con las actividades básicas de la vida diaria. Y sale que del cero es como que puede ser todo producto valente y luego que ya en el grado 5 ya es grave. O sea, que no puede realizar ninguna Un paciente actividad básica. que te mide el grado de discapacidad que, entre comillas, quedó el paciente después de la serie. ¿Ya? Es como para categorizar al usuario. Si usted tiene un usuario, lo evalúan
y quieren ver el nivel de dependencia que estuvo, y el índice de Bartel no se acomoda mucho, el de Katz es muy general. Este de acá está hecho para personas con stroke. Lo van a hacer el nombre en inglés porque si usted coloca ACV en Google le va a dar 10 y si coloca stroke le va a dar 1000, ya en Google por si acaso. Entonces se ocupa mucho para ver si el paciente en su primer día de evaluación está en este nivel 2 de discapacidad, y después cuando usted hizo todo el tratamiento le hizo una buena evaluación con el ranking, quedó con un nivel 1, ¿ya? Quiere decir que superó esa situación. ¿Qué llama la atención de este punto? Que aquí ya es distinto, es al revés. Mientras menos puntos, mejor. ¿Ya? Pero hay otro dato. El sexto acá. ¿Leyeron qué dice ahí? Exitus. ¿No llama la atención esa palabra? Es como el meme. ¿Qué será exitus? Y el profesor de coloco también, si tiene una escala antigua, lo dejo por este y porque igual es incluso en su aspecto. Ahí debería decir persona con discapacidad, ya no discapacitado, o sea. Pero éxito significa que conoció a PF. ¿Sí? Conoció a PF. Bueno, primer escala que hay discapacidad leve, moderada, hasta el severo. Yo creo que igual se van a dar cuenta cuando el paciente esté muerto, pero no hay que aplicar una escala, pero ya está con un compromiso acá. Igual es como una y si usted está en el hospital está ahí en es el ranking C que se va. Y le dice a la familia, no, tengo un ranking C. Usted se da el loco y espera que el enfermero le diga al paciente después de despachar. Llama la atención por eso, más que nada. Nunca he aplicado una escala y puesto un 6, ya, tampoco como medio ético. Pero igual funciona. La escala de el stroke acá, el score, el NIHSS, chicos, es larga, ¿no? Es bastante completa, pero si ustedes me preguntan entre ranking y la NIHSS, desde el punto de vista técnico, sería mejor eso, porque está diseñada para pacientes con stroke, pero es más larga, es más densa. Si usted tiene tiempo con el paciente, aplíquela, sí o sí. Pero si está en el hospital y quiere tener un dato rápido, la otra le va a servir. Ya la otra es como para poder tener un parámetro. Pero esta escala se diseñó para que el paciente pueda tener sí o sí aquí una categorización. Vean acá, si el low stroke es leve, moderado, grado muy grave, va a categorizar y va a decirnos si el paciente, las secuelas que quedaron fueron menos o fueron más. ¿Y por qué se evalúa eso? Creo que si a mí me interesa, sí, siempre evalúen cómo está el paciente en su estado inicial, cómo partió su tratamiento, porque usted tiene que reforzar, saber que él tiene, partimos con una NIHS grave en esa categoría y con el tratamiento llegamos a un nivel moderado o un nivel leve. Y la gente dice, ¿sabes qué? Lo que yo estoy haciendo sí funciona. Y no estoy vendiendo humo ni lo demás. Lo peor sería que usted tenga un nivel, por ejemplo, moderado y el paciente pasa grave. Yo me cuestionaría seguir haciendo tratamiento si es que veo que se empeoró. O a lo mejor no es que fue mi culpa, sino que hay un factor externo. La familia no apoya, el paciente no quiere trabajar. Es bueno decir eso y no quedar con la impresión. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es esta escala cognitiva de Montreal, que se trabaja mucho con los pacientes, con las personas mayores, así se dice, ¿ya? No se dice adulto mayor, la persona mayor. Vamos solamente a trabajar, porque es una escala igual amplia, con la parte de arriba. ¿Sí? Así que por favor, una hojita cada uno. Acá van a colocar su nombre, por favor. Quiero datos, quiero ver cómo. No, sí. Sepárense, no estén cerquita, no copien a nadie, háganlo solitos porque quiero ver cómo está su nivel cognitivo. Celulares escondidos porque quiero que ustedes lo hagan solitos. Van a necesitar un lápiz. Vayan a buscar un lápiz. En un lugar cómodo pero alejado de esto. Vamos a hacer solos. ¿Ya? Todavía no comiencen, esperen un poquito, solamente coloquen el nombre. Coloquen arriba el nombre para saber de quién es la hojita. Chicos, esto sí tiene indicaciones. Cada una de las pruebas tiene indicaciones que primero se las voy a leer. Solamente quiero que ustedes lo hagan de forma espontánea. No saben sentarse. Quedaron todo igual. ¿Qué van a tener que hacer esta? Donde dice isoespacial ejecutiva, miren para acá. La primera actividad donde están estos números, acá busquen ustedes qué se podría hacer, véanlo, cómo ustedes van a activar esa forma. Luego acá donde dice copiar el cubo, hacen el dibujo acá abajo,
¿sí? Tienen que hacer ese dibujo con la misma indicación que les pide acá. Y el tercer cuadro hacen acá la actividad. ¿Sí? Hagan solamente esto, lo de abajo no. Esa primera parte. Vamos, háganlo. Sin buscar opiniones, háganlo solito, vamos a ver cómo les sale. Ahora saquen ustedes ahí con lógica. Activación neuronal. Vamos. Echen dar ahí el hamster. Yo creo que estamos ok ya, si es tiempo prudente. Ya. Y si ya lo hicieron y colocaron su nombre, van a pasar esa hojita a la persona que usted quiere que lo evalúe. O sea, se lo va a pasar ahora a un compañero y él va a revisar si está bien hecho, está mal hecho. Vean si a lo mejor es su amigo, si no es su amigo. Ya. Vean ahí con quién se lo van a pasar y hacer el intercambio, pero usted va a revisar a otro compañero. Vamos, ¿sí, correcto? Ya. ¿Cómo la van a revisar? Pongan atención. ¿Ya hicieron el cambio? Sí. Ya. Como les comentaba, esta escala Montreal tiene el instructivo. Si no quieren que van así como el abuelito y se lo dejan ahí y usted se va. No, esto lo hice por un tema más que nada para ver cómo trabaja. Pongan atención. Entreguen su hoja, si ya pasó, si ya fue. Vamos a ver la instrucción y ustedes van a decir, a cada actividad, chicos, se les da un punto. ¿Ya? Es así dicotómico. Si cumple con lo que dice el instructivo, es un punto. Si no, cero. Así, no están con razón de abuelita, nada. Deberían ustedes, en ese dibujo que están arriba, o sea, acá, cumplir esta hilera o fila, deberían tener 5 puntos. Van a ver si ustedes logran esos 5 puntos. ¿Ya? El primero, el que tiene acá la secuencia de números y de letras. La instrucción es la siguiente, dice, el examinador va a dar la siguiente instrucción. Dice, me gustaría que dibujar una línea alternando entre las cifras y letras, respetando el orden numérico y el orden alfabético. ¿Ya? Entonces, ustedes, ¿qué deberían puntuar? Que el paciente haya hecho una línea y haya unido el 1 con el A, el 2 con el B, el 3 con el C, el 4 con el D y el 5 con el E. Si el compañero hizo todo eso en una línea recta y lo fue uniendo, tiene el punto completo. No se le asignará ningún punto si la persona dibuja una línea que no es continua y si hace solamente una línea entre el primero y el último. ¿Ya? Lo que se tiene que cumplir es que sea una línea que vaya de 1 al A, del 2 al B, y así, hacer una secuencia. Si su compañero lo hizo hermosamente, tiene un punto. Si no lo hizo, nada, póngale una X ahí. Eso es para ver cómo están espacialmente. ¿Es lo que lo va a hacer? ¿Hizo un espiral así? No, que hizo una línea, una flecha. Sí, pero tiene que unir que sea en la secuencia. Que sea para. de la secuencia. Sí, que respete la secuencia. No que hizo así como al azar. No, que respetó el orden del 1A, 2B, 3C y así lo puso unido. ¿Un punto dijo? Un punto, sí, un punto. El cubo, la segunda actividad, dice, ¿cómo es la indicación que se le da al usuario? Me gustaría que copiara este dibujo de la manera más precisa posible. Esa es la indicación que yo le doy al usuario.
¿qué va a tener que evaluar? Se le asigna un punto si se realiza el dibujo correctamente. ¿Cómo sería el dibujo correctamente? El dibujo debe ser tridimensional. ¿Ya? Vean, el compañero hizo el 3D. ¿Ya? Todas las líneas están presentes, o sea, hizo todas las líneas que estaban arriba del video. No hay espacios o hay poco espacio entre las líneas. Si hay un espacio muy amplio, no funciona. Cuarta indicación dice: no se añaden líneas, ¿ya? No se le coloca de más, se tiene que ser correcta. Las líneas son relativamente paralelas, ¿ya? Tienen que ser casi iguales, tienen que ser casi iguales. Y aproximadamente de la misma longitud el dibujo, o sea, no puede haber sido un dibujo ni muy grande ni muy chico, tiene que haber sido igual. Y debe mantenerse la orientación espacial del cubo, o sea, si ustedes se fijan en el cubo está con la sombra hacia arriba y hacia la izquierda de la hoja, hacia allá, no hacia el otro lado, etc. Si su compañero hizo el cubo, pero exactamente igual, respetó las líneas, no sumó nada, un punto. ¿Ya? Ese sería un punto. A ver, acá tienen puntos que le están entre esas paréntesis. Ahí le pongo el 1 o el 0. El 1 o el 0, dependiendo de su criterio. Ya, y acá es donde queda la escoba. El reloj. ¿Sí? Dice, la meditación dice: dibuje el reloj, incluye todos los números y dibújelo señalando las 11:10 minutos. ¿Ya? ¿Qué se puntúa acá? Se puntúan 3 cosas. Por eso este dibujo del reloj tiene 3 puntos. Por eso acá ustedes cuando vean, y ya en su guía, fíjense acá, aparecen 3 paréntesis y dice contorno, números y agujas. ¿Ok? Ya, en el contorno, ¿qué nos pide? Que el reloj tenga la forma circular o cuadrada, que tenga un contorno. ¿Ya? ¿Y su compañero lo hizo? Hermoso, ahí tiene el punto de contorno. Lo segundo, los números. Todos los números deben estar presentes sin añadir ninguno. ¿Ya? Los números tienen que ser 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un reloj análogo. 12, 3, 6, 9. Si su compañero lo hizo y respetó ese orden, queda en el punto. Si colocó todos los números medio raro o al revés, no se le coloca el número. Y si no colocó del 1 al 12, tampoco se le da el punto. Si no puso los números, pero puso indicadores que indicarían. No, tiene que estar todos los números representando. Y ahora, las agujas. Las agujas son otro punto. Dice, las 2 agujas deben indicar la hora correcta. ¿Cuál sería la 11:10? Que la aguja más pequeña apunta al número. Exacto. Y la aguja más larga tiene que apuntar al número 2. Esas serían las 11:10 minutos. ¿Ya? Algunos colocaron la 11, pusieron como 10 para la 11, no sé. Ese es el tema más claro. ¿Qué se tiene que respetar? Obviamente que la aguja, la hora sea la que corresponda y que se respete la longitud de las agujas, en donde la de la hora tiene que ser más pequeña y la de los minutos tiene que ser más larga, como son los relojes. Entonces, si su compañero respetó la hora, lo hizo bien, se hizo la aguja más grande, más chiquitita, se le da el punto completo. Si no cumplió con alguna de ellas, cero. Pero la 11:10. ¿Cuál es el problema de esa última parte? Los abuelitos están asociados siempre a relojes análogos, pero los más jóvenes, como el caso de ustedes, están asociados a lo digital. Ustedes ven el número con el otro al lado. Jamás yo digo un smartwatch que tenga hoy voy a ponerle así un caso. No, ustedes ven los números y así gigante para que usted pueda ver la noche, etc. Yo creo que más adelante van a tener que variar eso, ¿verdad? Porque hay algunos que no saben ni siquiera poner la manecilla o no saben leer el reloj analógico. Eso es lo que quiere decir que tenga poca capacidad cognitiva, porque no lo conocen. Quizás. Se la dejo. Esa es su hojita, devuélvase a su compañero de los puntos, hay 4 puntos, deberían tener todos 5 de 5. ¿Ya? Como buen chileno. No, lo otro no. Y lo que van a hacer ahora es, esa hojita la colocan en el refri, donde quieran, les voy a entregar los prácticos. Ahí están los mensajes, las notas, y mientras algunos están ahí, van a firmar la asistencia. Ya no se olviden, ahí está la hoja de asistencia que está en la mesa. Franco, amiga.
La D es del dominio del tema, fundamentos, ideas y el usuario. Ahí no hay seguro que no hay de la parte. Voy a poner el video.